Bien, pues la vida cristiana es una vida de un caminar, es un viaje, como lo decíamos la vez pasada. Es bueno que nosotros emprendamos ese viaje, o lo hemos emprendido con el entendimiento, sabiendo de qué significa la vida en Cristo. Y hemos estado compartiendo que uno de los episodios más extraordinarios. Caray. Bueno, yo creo que este pantalón no me lo pongo desde diciembre. Tengo un guante ahí. Pero el episodio más importante, el episodio más extraordinario, de los más extraordinarios de la palabra de Dios, de la vida de Dios, es con el hombre, es cuando de una manera sobrenatural, milagrosa, con poder, rescata al pueblo de Israel, a su pueblo, de la esclavitud de Egipto. Lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto con un destino a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra donde el sufrimiento se había ido, donde somos rescatados de esa amargura por causa de la vida en Egipto. Y el propósito de este mensaje, que lo dejamos pendiente la vez pasada, es importante profundizar en lo que dice la palabra, es en cuanto a que veamos qué es estar en Egipto, qué significa estar en Egipto, qué significa estar en el desierto y qué significa estar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Es importante, trae una asombrosa similitud de lo físico que pasó con el pueblo de Israel ahora a nuestras vidas, y que cada uno de nosotros nos identifiquemos. La palabra es precisamente para instruirnos vamos a decir, en la categoría en que nosotros podamos estar. Acuérdense que el libro de Corintios dice que marca tres categorías del ser humano. Una categoría es el hombre natural, es el hombre que no ha sido redimido, que no ha sido perdonado su pecado, porque todos nacemos en esa condición, en esa naturaleza. Traemos la ley del pecado por herencia de Adán. Adán pecó, Adán le dio la espalda, Adán se vació de la vida de Dios. Acordémonos que cuando Dios creó al hombre, lo creó en esa semejanza, en esa plenitud, en ese ambiente espiritual, en esa vida. Dios estaba con él, el Espíritu Santo estaba ahí. O sea, era el propósito de Dios, pero el hombre, guiado ahorita vamos a revisar, por una naturaleza que entra a través de él, que entra esa situación del engaño del enemigo, del engaño de la serpiente, del diablo, y entonces el hombre se vacía de Dios y hay una muerte espiritual, y así nacemos todos con esa muerte espiritual, por causa de la incredulidad que tiene como consecuencia el pecado. Entonces le pusimos a este tema un día que recordar. Acuérdense que en Éxodo dice la palabra: ese día será memorable y lo celebrarás. Y Moisés después dice que tengan memoria de ese día. O sea, recalca mucho que no se nos olvide. Es un día, ahorita lo que participamos es la Pascua, es la Santa Cena, es que Cristo fue sacrificado, que hubo una manera, unos medios que traen un significado para nosotros de la redención, de haber sido redimidos. Entonces es un día que recordar, y vamos a revisar la palabra juntos para ver qué es lo que es estar en Egipto. Todos sabemos que por más de 400 años, la historia de la Biblia lo que dice es que por más de 400 años el pueblo de Israel, y aún Dios se lo había dicho a Abraham, dijo: el pueblo va a ser esclavizado. Y estuvieron más de 400 años en Egipto, el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que estaban haciendo en Egipto? Estaban siendo sometidos. Hablábamos de que la vida en Egipto, que se levantan capataces egipcios a someter al pueblo de Israel, se estaba multiplicando. Y Dios le había prometido también a Moisés: yo voy a levantar y los voy a liberar, y van a salir con gran riqueza. Con mano fuerte los voy a liberar. Entonces la historia fue que por más de 400 años Israel estuvo esclavo en Egipto, siendo amargado con dura trabajo. Había un anhelo de ellos seguramente de salir, pero no lo podían hacer.
Querían ser libres y no podían, simplemente no había esperanza de libertad. Y eso representa aquel pecador no redimido. Todos nacimos con la herencia del pecado. Es importante que tú sepas y que yo sepa que hay una naturaleza dentro de nosotros que es una inclinación al mal, o sea, que se llama la carne o el viejo hombre. La carne no es este cuerpo, la carne es la inclinación al mal, es una ley que opera dentro de nosotros. Este cuerpo es sorprendente la manera en que Dios lo hizo. Y hay una naturaleza dentro de nosotros que el diablo aprovecha esas inclinaciones para el mal, para entonces llevarte a una esclavitud y llevarnos a un pecado. Entonces vemos que la vida en Egipto estaban en esa condición. Es lo que le llama la paga del pecado, es una muerte espiritual. No es la consecuencia un día, es que el pecado produce muerte espiritual. Y Adán pecó. Y viene la muerte, la ausencia de la vida de Dios, es destituida la presencia de Dios, la vida espiritual, la vida plena, y entonces entra muerte espiritual en el ser humano. Y tú y yo somos herederos de esa naturaleza. Dice que por cuanto uno pecó, el pecado entró en todos los hombres, ninguno nos escapamos de esa ley de pecado. Y dice que fuimos constituidos pecadores. Por eso les decía la vez pasada, tú cometes pecados porque eres un pecador. Tú eres una fábrica de producir pecados. Yo soy una fábrica, ¿por qué? Por una ley que está dentro. Entonces, de esa manera nacimos todos, constituidos. Es como una constitución, es una ley que ninguno de nosotros nos escapamos. Por eso es importante conocer esto para ver entonces cómo se remedió esto. Por eso no es de extrañarnos los medios que utilizó Dios para conocer esto, para salir de Egipto. Fíjate, deja una marca ahí. La otra vez decíamos en Marcos 7, Marcos capítulo 7. Ahorita vamos a irnos a Éxodo, perdón. Marcos capítulo 7. Hablábamos para entender esto de dónde sale el pecado. En el versículo 20 dice la palabra, en el 7:20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. De lo que sale de dentro de nosotros, hay algo dentro que es lo que contamina, no lo que entra, sino lo que sale del hombre. Y esto cuando tú y yo lo sabemos, oye, algo está pasando entonces dentro de mí. Empiezas a hallarle sentido a tus reacciones, a tu conducta, a tu responder a ciertas circunstancias. Entonces dice, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, ya dice, salen los malos pensamientos, y empieza a hacer una lista. Y esto es lo que contamina al hombre. Entonces, primero que todo, tú y yo tenemos que entender que nacimos de una naturaleza pecadora y que hay algo dentro de nosotros que tiene que tener una solución, que tú y yo no lo podemos hacer. Eso está muy claro. Con tu propio esfuerzo no lo vas a poder hacer. Entonces, pero no es el propósito de Dios que te quedes así. No era el propósito de Dios que el pueblo de Israel permaneciera en esa esclavitud, en esa tiranía, en ese sufrimiento, en esa amargura. Como lo mismo no es el propósito de Dios que el cristiano se quede en esa, que el hombre se quede en esa situación de derrota y de bancarrota espiritual. Egipto representa al hombre natural que no ha sido perdonado su pecado. No ha sido perdonado su pecado, está en esa condición, está siendo esclavo de esa situación, de esa ley, dominado, y eso representa Egipto. Y seguramente espero que todos nosotros, ahorita se hizo una invitación a recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sin Cristo, sin el medio que Dios utilizó, así como el pueblo que estaba siendo tiranizado no tenía esperanza, estaba sometido, estaba en esa condición de una bancarrota espiritual, había muerte espiritual, no, que seguramente ellos en sus sentimientos y en su dolor querían salir de ahí, pero no podía, era imposible. Pero Dios tenía un plan para el pueblo de Israel y lo tiene un plan para el ser humano hoy en día. Y ahorita las personas que tomaron esa decisión, o que la palabra llega, o el momento que Dios tiene estipulado para cada uno llega, y tú te rindes y dices, Señor, te entrego mi vida, sucede lo que ahorita vamos a ver.
Celebramos la Pascua ahorita, celebramos la Santa Cena, celebramos que Cristo, hicimos memoria de eso. Por eso es un día que no se nos debe de olvidar. Quedará como un memorial y lo vas a celebrar por las generaciones y lo vas a enseñar que fue el día que Dios te sacó de Egipto, de la vida vacía, de la vida hueca, de la vida de una sumisión y una esclavitud y un yugo de esclavitud. Y si tú le das vuelta a Éxodo 12, veíamos la vez pasada que se establecen los medios. Son interesantes, son importantísimos los medios, cómo Dios obró para rescatar al pueblo. Y eso lo trasladamos al día de hoy y sigue, eso traía una simbología. Nosotros vemos cómo el sacrificio, por eso a Cristo se le llama el Cordero Pascual. O sea, Cristo es nuestra Pascua ahora. Ya fue sacrificada la Pascua para que nosotros podamos tener una vida nueva, un nuevo comienzo de vida. Entonces vemos aquí en la Pascua que le habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, en esa condición donde estaban. Y luego ya sigue diciendo el versículo 5, vas a buscar un animal sin defecto, un animal pequeño, o sea, un animal corto de edad de 1 año. Entonces lo vas a buscar por familias y empieza a establecer los medios para las instrucciones que Dios estaba dando. Y ya dice, mira, cada familia va a tomar un corderito sin defecto y lo van a tomar de 1 año y lo van a comer así, y empieza a dar las indicaciones. Y luego el 12 dice que porque yo pasaré y voy a ejecutar juicio contra los primogénitos en Egipto. Pero entonces ustedes van a tomar, nada más imagínense tomando el corderito cada familia. Nada más ponte a imaginar que tú estuvieras ahí en una familia de esas y que la familia dice, oye, pues Moisés y Aarón nos están diciendo que Dios dijo que tomáramos un cordero y bueno, lo buscas y buscas el mejorcito de la majada y dices, oye, este es el que lo veo así prácticamente perfecto, no tiene defecto, y entonces lo tomas, lo llevas, pones un tazón ahí, entonces es degollado, es sacrificado el cordero y es derramada la sangre ahí. Y luego dice, las instrucciones de Moisés y de Aarón, dice, vas a untar los postes de tu casa y el dintel de tu casa, los vas a untar con esa sangre. Y la sangre va a ser señal para preservar la vida en las casas de los hebreos. Y sigue siendo la señal, la sangre de Cristo es el único medio, el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos poseer la tierra prometida, la vida plena. Entonces, los vas a untar. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel para poder participar de esto y que el ángel de la muerte pasara? Porque el juicio iba a ser emitido. El cordero sacrificado recibió el juicio también. La sangre fue derramada, era la señal. Pero Dios iba a emitir juicio, como le dijo a Abraham, yo voy a ejecutar juicio contra la nación que los va a tener esclavizados, pero yo voy a sacar a mi pueblo. Entonces, ¿qué fue? Era la sangre de ese corderito. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Creerle a Moisés que Dios estaba hablando y descansar por medio de la fe en la promesa de libertad. Y hoy en día tú y yo también tenemos que, lo que tenemos que hacer es por medio de la fe aplicar esa sangre y la muerte de Cristo a nuestras vidas para que la tiranía del pecado, para que la tiranía de esa ley o de esa situación del viejo hombre sea exterminada y sea sacada de tu vida, en el sentido de que ya no esté operando esa esclavitud. Y es la única manera en que tú puedes salir, en que una persona puede salir de la esclavitud del pecado en esta vida. Entonces vamos viendo cómo Egipto representa esa condición natural de muerte espiritual del pecado no perdonado. Por eso la otra vez mencionábamos que en Romanos 7, no lo busquen, pero ahí aparece Romanos 7, versículo 19 y 20, dice así la palabra: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, hay un problema interior. Y luego dice Romanos 8:7,
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, la ley, esa ley de pecado no se somete a Dios. Ese viejo hombre o esa naturaleza carnal causada por el pecado, no se puede, no le gustan. Es más, hay una enemistad, hay una guerra. Por eso nosotros tenemos que usar las armas espirituales para podernos preparar para vencer, porque dentro de ti hay una lucha interna. La carne contra el espíritu es una lucha constante. Por más que se esfuerce la carne a ser buena, no, porque está enemistada con lo bueno, con las cosas de Dios. Y ni va a poder, no hay manera. No hay una escapatoria, no hay una manera de lograrlo. Solamente por el Espíritu, por el sacrificio de Cristo es que tú y yo podemos vencer. Entonces, estamos ahorita viendo lo que es la vida en Egipto, y por eso era evidente ahorita que decíamos los medios que Dios utilizó para librarnos de esa tiranía. Y así como cayó el juicio de Dios sobre el pequeño cordero en lugar de los primogénitos de la casa de Israel, Jesús llevó sobre su cuerpo en la cruz la ira de Dios. Por eso dice que Jesús fue como propiciación para que cayera la ira de Dios de tus pecados, de todas las mentiras, de todas las cosas malas que tú y yo hemos hecho, cayeron sobre Jesucristo. Por eso nuestra Pascua es Cristo, que ya fue crucificada. Y Dios lo único que les pidió era que embarraran esa sangre y que descansaran en su promesa. Y eso es lo que te pide hoy por fe. Aplica la muerte de Cristo a tu vida. Aplica la sangre de Cristo a tu vida. Haz de cuenta como que tu corazón fuera una puerta y aplicaras esa sangre por la fe en Jesucristo para poder ser liberado y seas perdonado y tengas ya un destino a donde acudir. Entonces, hay otra cosa aquí interesante cuando salen. Dice la palabra que en Moisés fueron bautizados el pueblo de Israel. Y aquí en el bautismo hay otra situación. Aprovecho, si alguien conoce de algún lugar, no hemos conseguido un lugar para los bautizos. Y todos los que se quieran bautizar se pueden apuntar con Luli, pero estamos buscando un lugar porque el lugar que utilizábamos pues está ya ocupado. Pero queremos hacer un día de campo que sea una celebración, pero también para aquellos que se quieran identificar en Cristo por medio del bautismo. Entonces, fíjate lo que dice otra verdad aquí de la palabra del bautismo, la simbología interesante. En 1 Corintios 10, vamos a leerlo aquí. 1 Corintios 10, versículo 1 y 2, dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, fíjate, aquí hay algo interesante. Sale el pueblo de Israel. Egipto es la condición del hombre natural, el pecador no redimido. Es la paga del pecado. Hay una esclavitud, no puede salir, no hay manera, ¿sí? Pero suceden los medios de que el sacrificio del cordero, la sangre del cordero, el pueblo es liberado y entonces van caminando y van a un lugar prácticamente de muerte, que era el Mar Rojo. Pero ¿quiénes los siguieron atrás? ¿Quiénes los siguieron? Los egipcios, ¿sí? ¿Qué representan los capataces egipcios? Esos que estaban imponiendo cargas duras, representa la carne. Estamos hablando en el sentido espiritual para tener un mensaje nosotros. Que vienen ellos, a la carne no le gusta someterse, le gusta someter a las personas. Esa naturaleza que tú y yo traemos, esa concupiscencia, eso que sale natural por herencia, no le gusta que le quiten su dominio. A los egipcios no les gustó lo que Dios hizo de sacar al pueblo de Israel. Ellos estaban fascinados con someter a ese pueblo en esclavitud. Así la carne también. Ahora, ya fueron liberados de Egipto. El hombre natural recibió perdón por la sangre. Ahora es conducido en el desierto. La otra categoría que decíamos que describe Corintio es
El hombre natural no puede, es locura las cosas del Espíritu. Lo que tú y yo estamos ahorita escuchando para el hombre natural ahorita anda en otros asuntos. No, eso no le ha llegado. No ha entregado su vida a Cristo, no se ha rendido, no ha creído y sigue en ese sometimiento, ausente de la vida de Dios, con un destino que no es bueno. Entonces no es el propósito de Dios para el mundo que se quede en esa situación. Entonces ya los que fuimos redimidos, ya el pueblo de Israel empieza a caminar en el desierto, pero venían los egipcios, esa naturaleza que no le gusta que le quiten ese dominio, venían persiguiéndolos y llegan al Mar Rojo. Si Dios no hubiera dividido las aguas, si Dios no hubiera hablado a Moisés, levanta la vara que traes, si no hubiera ejecutado eso, entonces ahí hubieran sido muertos. Pero ellos pasaron en seco de una manera milagrosa. Estaba escuchando esta semana, tocó que estaba preparando esto y unos amigos ahí empezaron a hablar de que, porque uno se llama Moisés y siempre le digo, tú eres un libertador y el Señor está contigo. Dice, un día te voy a decir por qué se dividieron las aguas, pero no le creas tanto a la Biblia, pero yo sé por qué se dividieron. Y ya, pues, ya me voy con otros y empiezan a hablar los otros. Sí, lo que quiere decir es, yo escuché una vez que había mucha sequía y de repente se acabó el agua un ratito y no, así puras cosas, ¿no? Pero la realidad es que fue milagroso. Entonces, divide las aguas, pasan en seco por el lugar de la muerte, vamos a decir. ¿Quiénes fueron enterrados ahí? Los egipcios. Cuando tú y yo nos identificamos con Cristo, muertos en Cristo, la naturaleza caída, la carne, es crucificada con Él, es muerta. Es la única manera de sacarla de combate para que tú puedas vivir una vida plena en Cristo. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué nos sucede a muchos cristianos que estamos viviendo en el desierto? Les decía la otra vez, el desierto representa, ¿qué es estar en Egipto? El pecador no redimido, el pecado no perdonado. Dios pone los medios y entonces ya ahora entramos al desierto, representa el cristiano carnal, aquel que ya ha sido redimido del pecado, aquel que ha recibido el don del Espíritu Santo, aquel que ha recibido la promesa de Dios, pero sigue atorado en el desierto. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel empezó con un paso excelente. Ahí en Éxodo 12, me sorprendió la manera en que termina el versículo 27, la segunda parte, cuando Moisés les da las instrucciones. Miren, Dios ha dicho esto, ellos obedecen, ellos sacrifican el cordero, no tuvieron ningún problema, empezaron con el pie derecho y dice lo último del 27, al escuchar a Moisés y Aarón, ¿sabes lo que hizo el pueblo? Se inclinó y adoró. Y el versículo 28 dice, e hicieron puntualmente todo lo que Moisés les dijo, lo que Dios le mandó a Moisés, y Moisés les dijo al pueblo, lo hicieron puntualmente. Una de las cosas, iglesia, que tú y yo debemos hacer es adorar a Dios por todo lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que tú poseas la tierra prometida. Dios quiere que tú disfrutes, ya que fuiste redimido, ya que aplicaste la sangre de Cristo. Dios no quiere que tú y yo nos quedemos atorados toda la vida en el desierto y siga la naturaleza carnal viva ahí. No, tiene que ser muerta para poseer. Dios abrió el Mar Rojo y el mismo Dios que abrió el Mar Rojo abrió el río Jordán. Y el mismo Dios que los sacó de Egipto es el mismo Dios que los iba a introducir. La misma fe que se requería para salir es la misma fe que se requiere para entrar y poseer la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo hizo lo que Moisés dijo. Y hoy en la actualidad, una de las cosas que a Dios le desagrada y no le gustó es la queja. Y se quejaron de las cosas. Dios les dio muchas evidencias de la vida, de la bendición. Y les dio siervos y les dio líderes que lideraran al pueblo y que los instruyeran para llevar una mejor vida aquí en la tierra, no en el cielo un día, aquí en la tierra. Y el pueblo cometió un error que disgustó tremendamente a Dios y lo sigue disgustando: la queja. Y se empezaron a quejar. Y se empezaron a quejar del maná, y se empezaron a quejar del agua, y se empezaron a quejar del líder. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado.
En el estudio el miércoles, este miércoles estábamos viendo una, dice, no admitas acusación contra un anciano, sino por 2 o 3 testigos. Y ahorita cualquiera, o sea, se puede levantar situaciones de acusaciones contra un líder o contra un siervo de Dios, un siervo que gobierne bien. Se levantan situaciones, no lo admitas. Decíamos la otra vez que llegó una persona, llegó con el pastor y, oiga, traigo una acusación contra un oficial de la iglesia. Raúl, ¿me pasas el agua, por favor? Traigo una acusación, y el pastor le dice, muy bien, nada más tráigame 2 testigos. No, usted es el pastor y usted es la obligación de usted. Pues la Biblia me dice que ni siquiera lo debo de escuchar, a no ser que traiga 2 testigos. ¿Por qué? Porque muchas veces es guiado por el disgusto, es guiado por esto, es por la queja. Si no tienes un fundamento, si no tienes eso, por eso es muy delicado. Lo vemos en la Biblia, lo vimos con Moisés, lo vemos como el pueblo, una de las cosas es que los siervos que están para exhortarte, para animarte, para que puedas llevar una vida mejor aquí en la tierra, y tú te quejas de eso, es como el pueblo de Israel cuando se quejó, ¿sí? Entonces vemos aquí que fueron todos bautizados. Por eso es importante que comparemos con Romanos 6, versículos 3 y 4. Y no te estoy haciendo ahorita llevar a la Biblia para continuar, para terminar este mensaje que quedó, porque hay otras cosas que quiero que veamos. Romanos 6, versículo 3 y 4 dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces vemos que hay esa similitud. Fueron bautizados en Moisés. Los egipcios fueron enterrados, los capataces fueron enterrados en el Mar Rojo. Fueron ahogados, fueron muertos. Esa es la naturaleza carnal que se necesita para poder poseer la tierra prometida. Es que el que te está quejando, que viene persiguiendo, no te atrape. Y entonces siguieron a Moisés y van y pasan, y entonces son enterrados. La naturaleza, el que te estaba esclavizando, ya fue destruido. Así ahora nosotros en Cristo, cuando tú y yo nos identificamos por el bautismo, esa simbología, esa semejanza que trae, somos sepultados, ¿sí?, por la muerte de Jesús y resucitados a una nueva vida, a una mejor vida aquí en la tierra. No una vida mejor allá va a ser plena, pero aquí en la tierra donde tú y yo vamos caminando hacia Canaán. Pero ahora en nosotros es la vida plena en Jesucristo. Y entonces vemos esa similitud. Y aquí volvemos a entender, basados en esta escena, el propósito doble de la cruz de Cristo. Número 1, poder ser perdonados siendo salvados de la pena del pecado de Egipto. Lo primero con la muerte de Jesús y aplicar esa sangre en nuestras vidas, somos perdonados, redimidos. Estábamos esclavizados con un destino final nada bueno. Nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Esa es una. Pero si nosotros nos quedamos ahí, nos quedamos a la mitad. Número 2, podemos ser librados del poder de ese pecado en tu vida. Podemos ser librados del poder del pecado porque esta antigua naturaleza pecaminosa llamada carne murió enterrada con Él. Los capataces egipcios fueron enterrados. Entonces el propósito es doble. Te perdona el pecado, pero ahora el poder del pecado, ya no te sometes al pecado, ya no estás sometido a la tiranía de la carne. Entonces, entendiendo esto, tal vez muchos nos identificamos y dicen: oye, ¿sabes qué? Se me hace que yo estoy en el desierto. Ya salí de Egipto, pero veo que no he poseído la tierra prometida. A lo mejor estoy ahí a una distancia corta. Entonces, esto nos sirve para hacer un examen, a ver en qué condiciones estamos. Fíjate, si en su economía, vamos a considerar esto, si en la economía de Dios mi antigua naturaleza ha sido ya crucificada con Cristo y yo puedo contar como ya un hecho esto, ¿qué ha de ocupar el lugar entonces? No nada más se trata que ya fui perdonado, ya fui librado. Ahora, ¿qué va a ocupar en la economía de Dios el lugar que antes correspondía a la carne? El dominio es.
Vamos a Gálatas capítulo 4. Abre tu Biblia ahí en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y vamos a ver del versículo 4 al 7. ¿Qué es lo que va a ocupar ahora? Si antes el principio de vida era la carne, eran los capataces egipcios, yo ya fui librado de eso, entonces, ¿qué debe de ocupar en mí ahora como un principio de vida para mejorar? Y dice Gálatas 4, del 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso es lo que le pasó a Egipto, a Israel en la tierra de Egipto, redención. Vino el cumplimiento del tiempo de la promesa. Entonces los que estaban bajo esa ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¡Qué maravilloso! Cuando tú y yo somos perdonados de ese pecado, de ese hombre natural, y formamos parte de la familia de Dios, y ahora te llama hijo. Y no solo eso, dice aquí, sigue diciendo la palabra, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ya somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Qué pasó con Adán? Adán se vació de la vida de Dios. Vino una bancarrota en la economía espiritual, vino una bancarrota. Y entonces, ¿qué pasó? Fue destituido. La vida espiritual ahora era una muerte espiritual. Bueno, cuando tú y yo recibimos a Cristo, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué es lo primero que pasa? Dice, ya ahora eres hijo. Y ahora te restituye la vida espiritual, manda el Espíritu Santo a tu vida. Y ahora tú con toda libertad le puedes decir, Abba, Padre, tú eres mi Padre. Mi papito eres tú. Eso es lo que hace Dios en la redención. El propósito de Dios no es que Israel siguiera así. El propósito de Dios no es que tú y yo vivamos una vida cristiana carnal, llena toda vida de problemas, insatisfacción en las cosas de Dios, como un deber y no como un deleite, como una carga y no como esa convicción de fe. Eso es lo que quiere, y eso es lo que está pasando ahorita en mucho pueblo de Dios, que estamos atorados en el desierto. Ya no nos calienta ni el sol, ya no hay brillo en la vida del creyente, y ese es un síntoma de que no estamos viviendo la vida plena en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando sacó, dijo, lo van a celebrar, y lo van a celebrar en la tierra que yo les voy a dar, donde lo van a hacer con gozo, con alegría, con la familia. Les van a decir, y ahora en la actualidad, como hay tantas cosas, carecemos, si somos honestos, de esa vida plena en Cristo, ¿sí? A lo mejor lo podemos decir, no, yo ya lo tengo todo, estoy completo y todo, pero la evidencia no sucede. Y es bueno que tú y yo examinemos, ¿quieres seguir viviendo con una insatisfacción y envuelto en los afanes de la vida? ¿O quieres vivir la vida que fluye la presencia de Dios por el Espíritu Santo en tu vida y a través de ti? ¿Sí? Que esto venga a despertarnos, que esto venga a clamar a Dios y decirle, Señor, si estoy fatigado, si estoy agobiado, si estoy cansado, Señor, necesito, yo quiero poseer la tierra prometida, la vida plena, y esto que estoy viviendo, si somos sinceros, si está pasando, no es lo que tú quieres que yo viva, y no es lo que tú quieres que yo herede y que dé de herencia para mis generaciones. Entonces aquí estamos viendo una situación muy, muy interesante de lo que es la vida plena en Cristo, y nos hace participantes de la naturaleza divina, como dice Pedro, nos hace participantes de la naturaleza de Dios con las preciosas y grandísimas promesas. Bueno, pues vamos a aprovechar este guante, ¿no? Este guante lo voy a poner aquí, pero pues yo le puedo decir, le puedo dar instrucciones al guante, y le puedo decir, agarra la Biblia, ponte a leer la Biblia, hombre. Y entonces el guante, por más que quiera, no lo va a poder hacer, y tiene la forma de la mano, pero no lo puede hacer. O sea, si ustedes ven, tiene el pulgar y el índice, no sé ni cuáles son, pero bueno. Pero entonces
tú le puedes dar instrucciones. A lo mejor tú me dices, bueno, pues es que hay que enseñarle al guante que agarre la Biblia. Y yo me podría desgastar predicándole, instruyendo que tome la Biblia, ¿sí? Pero no lo va a poder hacer. Aunque parezca, tiene forma de mano, pero no lo va a poder hacer. Sin embargo, yo tengo unos guantes ahí en la casa, porque no sé ni quién era este guante, no sé qué, que varias veces han agarrado la Biblia, pero nunca antes de que yo meta mi mano en el guante. Por más que esté sinceramente dispuesto, no lo va a poder hacer, no va a poder agarrar la Biblia. Sí, pero cuando yo meto la mano en el, déjame meterla. No, ahí estamos. No, pues, no. Cuando yo meto la mano en el guante, lo que es posible, la fuerza de la mano le es posible al guante ahora. Y entonces ahora sí el guante puede agarrar la Biblia, ¿sí? Puede agarrar la Biblia, pero no antes. Entonces, lo que ahora es posible le es posible al guante es porque le es posible a la mano, le da la fuerza, ¿sí? Así es con Cristo. Así es con Cristo. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, por más que quieras, esa persona no va a poder hacer las cosas, es el hombre natural, no va a poder hacer nada si no es a través de Jesucristo. Tú eres el guante y Jesucristo es la mano. Y lo que le es posible a la mano y lo que le es posible a Jesucristo se convierte en una posibilidad para ti como hijo de Dios. Siempre y cuando el guante esté dispuesto a que la mano meta y esté la fuerza de la mano. Y entonces tú y yo vamos a poder decir, como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde se convierte, es la manera. Yo no te estoy diciendo ahorita que meditemos y que si tú estás en esa condición, la solución es acudir a Jesús, tomar la fuerza de Jesús, permitirle a Jesús, porque mientras tú y yo no estemos dispuestos, entonces lo que le es posible a Jesús va a ser difícil que le sea posible a ti, porque es a través de Jesucristo. Lo voy a predicar con el guante, porque es imposible. Entonces por eso entonces no le puedo dar vuelta a la hoja. Espérame. Entonces estamos aprendiendo que es Cristo en nosotros, la vida plena, es la manera en que tú y yo podemos lograr las cosas. Y esto es lo que es estar en la vida plena en Canaán. ¿Por qué el desierto? Esta es la tragedia de los cristianos. Como lo fue para Israel, 40 años viviendo en la pobreza que ellos se habían autoimpuesto, porque no era el propósito de Dios. Dios los sacó, pero Israel tuvo ese problema de que después no le creyó viendo las evidencias y ellos se autoimpusieron la vida en el desierto. Y entonces fue necesario que se esperaran 40 largos años hasta que Dios levantara a Josué y que por medio de Josué instruyera al pueblo a que el mismo Dios que los había sacado era el mismo Dios que los iba a meter. Por eso el mismo Dios que abrió el río Jordán, el Mar Rojo, fue el mismo que abrió el río Jordán. Y la misma fe que ellos creyeron era la misma fe que se aplicaba para entrar. Entonces se esperaron todo ese tiempo. Y entonces tú y yo podemos decir, cuando le creemos y aplicamos la sangre, lo único que tenemos que hacer es reposar en Él. Es decirle gracias al Señor. Entonces, porque queda un reposo, dice, cuidado y no encuentren ese reposo, que están todavía la promesa, algunos parezca no haberlo alcanzado. Y Dios quiere que entremos para que reposemos y disfrutemos la vida plena en Cristo y la podamos transferir a las generaciones. Vamos a Éxodo 13, nos quedamos la vez pasada, fíjate lo que dice el Éxodo 13. Éxodo capítulo 13. Dice el 3, y Moisés dijo al pueblo, tengan memoria de este día, o sea, recuerden este día. Ahorita en la Santa Cena hicimos memoria del sacrificio de Cristo. Fue un día glorioso en el cual han salido de Egipto,
de la casa de servidumbre. Pues Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerán leudado. Y empieza a dar unas instrucciones. Y luego el 8 dice: y lo contarás en aquel día a tus hijos, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y en esta parte nos quedamos, y está interesante. Y te será 3 cosas como señal sobre tu mano. La salida de Egipto, la obra que hizo Dios, tiene que cambiar lo que tú haces. Tiene que haber un cambio en lo que tú y yo estamos haciendo. Y lo dice: y como un memorial delante de tus ojos. La salida de Egipto, la redención en Cristo, tiene que cambiar tu manera, tu mentalidad y tu manera de pensar, ¿sí? Para que la ley de Jehová esté en tu boca. Tu salida de Egipto tiene que cambiar tu manera de hablar. No nada más lo que tú haces, no nada más lo que tú piensas, sino lo que tú declaras y lo que tú dices. Tiene que haber un cambio. En resumidas cuentas, tiene que haber un cambio, porque Él te sacó de Egipto. Por eso es interesante ver qué fue lo que hicieron en Egipto, en el desierto, qué fue lo que pensaron, la mentalidad que tenían en el desierto, y qué fue lo que hablaron en el desierto. Y vamos a revisarlo juntos. Es muy interesante ver esto para la enseñanza nuestra. ¿Qué fue lo que hicieron? Deuteronomio 12. Deuteronomio ahí más adelantito, capítulo 12. Vamos a revisar lo que ellos estaban haciendo, que lo comentamos así muy rápido el domingo pasado. Si nosotros revisamos en el capítulo 12, empieza a dar las instrucciones. Fíjate, cuando tú poseas la tierra, dice, estos son, a partir del 1, estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que tú vivieres sobre la tierra, no sobre el cielo, sobre la tierra. Él te da una posesión, ya nos dio una vida en Cristo, pero tú y yo la tenemos que poseer. No es algún día, sino es para llevar una vida mejor en esta tierra. Entonces, tú vas a hacer esto y empieza a darle instrucciones. Vas a destruir enteramente todos los lugares donde las naciones de vosotros, que vosotros heredaron sirviendo a sus dioses. O sea, tienes que destruir. Cuando tú vienes y sales del desierto a poseer la tierra prometida, hay cosas, hay maneras, hay carácter, hay situaciones que tú tienes que destruirlas del todo. Hay que destruirlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos con lo que estamos batallando. Entonces ya fue muerto eso, entonces tienes que destruir. Y luego sigue diciendo el 3, derribará sus altares. Si yo no sé cuál sea el altar de adoración tuyo, pero debe de ser Cristo el que está en el altar de adoración, el que está en el trono sentado. A lo mejor tú tienes otros altares, o yo tengo otros altares de adoración. A lo mejor yo me deleito y adoro más otras cosas. Ya no estamos hablando de las estatuas, ya estamos hablando de los deseos y de las cosas. Y ahí es donde no estamos encajando. Dios no es una parte, Cristo no es una parte de nuestra vida, es todo en nuestra vida. Que si bien ponemos ahí nosotros las listas y primero, pero es que a Dios no lo podemos poner a competir en las cosas. Dios es todo en nuestra vida. Dios debe estar rigiendo todo en mi familia, Dios debe estar rigiendo todo en mi vida. Entonces, esas fueron las instrucciones. Vas a destruir del todo, vas a derribar del todo. Y luego dice, no harás, el 4, no harás así a Jehová vuestro Dios. O sea, con Dios va a ser otra cosa. Tú vas a derribar, pero no así con Dios. A Dios lo vas a poner el todo de tu vida para servirle y para adorarlo. Esa es la vida para poseer la tierra prometida. Tenían que tomar posesión, pero de una manera tienes que actuar. Tienes que decir, oye, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Dios es todo para mi vida y yo lo quiero conocer, ese Dios, y quiero caminar con Él. Yo no me quiero enredar, yo no me quiero distraer, yo quiero conocerlo y vivir y experimentar en todas las áreas de tu vida. Y entonces dice, por eso es imposible para el hombre. Por eso lo que te estoy comentando y platicando es para que tú sepas que tú eres el guante, pero que no en el buen sentido, oye, ¿cómo le voy a hacer? Y que yo estoy batallando con esto. Cristo deja que Él meta la mano en tu vida.
No te preocupes con tus fuerzas, que para muchas cosas para mí son imposibles, simplemente no puedo salir. Lo único que puedo es, Señor, no sé, estoy en esta situación, ya estoy aquí y yo quisiera otro, pero yo sí lo anhelo y lo deseo, dime qué voy a hacer, ¿sí? Entonces, cuando el corazón se dispone y cuando hay un entendimiento de la verdad, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar, la presencia de Cristo, la presencia de Dios en tu vida empieza a obrar. Y entonces le sigue dando instrucciones y ya de cómo van a hacer las cosas. Y luego llega, dice el 8, no harás como todo lo que hacemos nosotros aquí, cada uno lo que bien le parece. Eso era la manera en que va a ser. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Lo que bien le parecía a cada uno. Hoy en la actualidad, tú y yo en muchas cosas hacemos lo que bien me parece a mí, no lo que bien le parecía a Moisés, que Dios le había dicho a Moisés, ¿sí? Se empezaron a quejar del líder, se empezaron a quejar de las cosas. Dios se las había dicho: tú vas a instruir al pueblo a caminar, a poseer la tierra prometida. Y el mayor error que fue es que el pueblo de Israel se encontró haciendo lo que bien le parecía a él, y Moisés estaba hablando de parte de Dios. Entonces dicen, no, pero ya cuando destruyan y todo, no van a hacer como lo estamos ahorita haciendo en el desierto, pues si no nos vamos a quedar en el desierto. No, Dios quiere que posean la tierra. Ya no va a ser cada quien lo que, por eso te decía la vez pasada, tú y yo ya no tenemos derecho a escoger lo que bien nos parezca a nosotros, sino lo que bien le parezca a Dios, ¿sí? Aún por más sincero y más buenas las cosas que sean, o por más justificadas que sean, es qué es lo que le gusta a mi Dios, qué es lo que quiere Dios para mi vida y para mi familia. Entonces sigue el 9 dice, porque hasta ahora no han entrado en el reposo y a la heredad que Dios les ha dado. O sea, no habían poseído, ya habían sido redimidos, ya habían sido rescatados, pero no habían poseído la tierra. Y hoy nos puede pasar de que nosotros hemos sido perdonados, pero Dios quiere introducirnos a la vida plena en Cristo. Dice, pero pasarán el Jordán y ya habitarán. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Si te das cuenta, lo que bien les parecía a cada uno de ellos. Pero dice el Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Eso fue lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban pensando ellos en el desierto? ¿Qué era lo que estaban pensando? ¿En qué pensaron en el desierto? Porque ese día debía de ser un memorial delante de sus ojos, como ahorita veíamos, ¿verdad? En el capítulo 13 dice, te será como una, 13:9, si quieren dejar ahí el 13:9 de Éxodo, dice, y te será como una señal sobre tu mano. Tiene que cambiar las maneras de lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Lo que bien les parecía a cada uno. Va a ser un memorial delante de tus ojos. ¿Qué estaban pensando ellos? Y vamos a verlo. Números 11, Números capítulo 11, más adelante. Números capítulo 11, versículo 4 al 8. Vamos a ver qué era lo que estaban pensando. Esto tenía que indicar que la mentalidad tenía que cambiar. Y fíjate lo que estaban del 4 en adelante. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. El aceite en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una simbología del Espíritu Santo. Y el maná era una simbología de la presencia continua de Dios sosteniéndolos mientras caminaban a la tierra prometida. El Espíritu Santo y la presencia de Dios con ellos. Se hartaron de eso. Una vida en el desierto, un cristiano carnal, llega a hartarse de las cosas de Dios, la verdad. Llega a veces a ser aburrida de las cosas de Dios. Dios estaba presente, no les iba a faltar nada. Les
hizo muchas evidencias, pero llegaba un momento en que cuando tú y yo no sabemos vivir la vida, no hemos poseído de la vida plena, viene carga, viene deber y no satisfacción. Y eso es tremendo en la vida cristiana. Entonces, eso fue lo que estaban ellos pensando. ¿Quién nos diera? Nada más ponte a pensar lo que estaban pensando. ¿Quién nos diera? ¿Qué dice primero? ¿De comer qué? Pescado. En el desierto, sin refrigerador y congelador. Guácala. Pepinos, 12 centímetros de indigestión. Puerro, melones, 95% agua, 5% de fibra. Es que estuve hablando con Samantha de la nutrición. Puerros, pues no sé ni qué es eso, pero no me gusta el nombre. Y ajos y cebolla, pues ni para qué te cuento. La mentalidad. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros pensamos. Estar pensando en esas situaciones y pensando allá y recordando y haciendo memoria, dice la palabra, mire que cuidado, que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Sí? Cuidado con la imaginación, cuidado con los pensamientos que después se forman de una manera y empieza esto que se cumple, y entonces dice simplemente cuidado con los pensamientos que ya cometiste el adulterio. ¿Sí? Así también nosotros, cuidado con lo que estemos pensando. La mentalidad que tenía el pueblo de Israel estaba allá, no estaba en la tierra prometida. La mentalidad nuestra debe estar en poseer la tierra, empezar a hacer ajustes. No sé cómo hasta ahorita estemos viviendo, pero seguramente requiere de algunas cosas que tú y yo tengamos que hacer con el Señor y estemos ahí con Él para que Él nos ayude. Ese era lo que estaban pensando. Ellos se aburrieron, claro, 52 semanas al año, 7 días a la semana, comiendo lo mismo. O sea, ya estaba pronosticado lo que iban a desayunar, pero no era el propósito de Dios darles maná todo el tiempo, era poseer la tierra prometida donde fluye leche y miel, donde había abundancia. Entonces, las cosas que ocupaban su mente, nos acordamos de estas cosas, ¿sí? La imaginación es la que concibe el pecado muchas veces. Y voy a terminar con esto. ¿Qué fue lo que dijeron en el desierto? ¿Qué fue lo que hicieron? Cada quien lo que bien le parecía. ¿Qué fue lo que pensaron? Pues se acordaron de las cosas que estaban allá esclavos. ¿Qué fue lo que hicieron en el desierto? Vamos allá a Números capítulo 16. Números capítulo 16. Ahora también, ¿qué podía decir un pueblo que su única experiencia de la tierra de Canaán era solo sermones de la tierra de Canaán? ¿Qué puede decir un pueblo que nunca había tenido una experiencia con la tierra prometida? Nada más la experiencia que tenían en las predicaciones de Moisés, los sermones de Moisés, de segunda mano. Por eso, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué fue lo que ellos dijeron en la tierra de Egipto? Números 16:3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de ustedes. Fíjense, se hartaron del maná, se hartaron de esto, se hartaron de los líderes. Ya basta. Fíjate lo que dijeron el pueblo de Israel. Por eso Dios se irritó. Por eso no poseyeron la tierra prometida. Tuvieron que pasar no sé qué tantos años para que a través de Josué fueran introducidos a esa tierra. Fíjate lo que dijeron. Y se juntaron contra, o sea, se juntó el pueblo contra el líder, contra los líderes, contra Moisés y contra Aarón, y le dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Por eso a Moisés le dolió. Por eso cuando alguien se levanta en contra de siervos de Dios, que lo único que hacen es tratarte de dar instrucciones para que tú vivas una vida mejor,
Cuando un siervo se levanta para instruirte en la oración, instruirte en la palabra, instruirte en tu carácter, en tu conducta, para una mejor vida familiar, de lo que sea, lo está haciendo porque Dios lo dice en su palabra. Pero cuando alguien se harta de eso y empieza, fíjate cómo, ¿qué fue lo que dijeron? Todos son santos, ¿ustedes qué tienen? Y se creían santos a su propia opinión. Pero cuando Moisés bajó las tablas, cuando vino las tablas, los vio bailando y borrachos y semidesnudos, adorando un becerro de oro. ¿Eso es ser santos? ¿Eso es ser consagrados a Dios? Pero el hombre a su propia opinión se cree santo. Y sí somos santos apartados de Dios, pero estoy hablando de la santidad de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, se proclamaron todos santos. Basta ya, todos ellos son santos. Se aclimataron en el desierto y sus circunstancias y resistían cualquier sugerencia de que su desgraciado destino pudiera mejorar en la tierra. El destino en lo que estaban viviendo era desgraciado, o sea, no había ahí, era un sufrimiento en el desierto, no era nada agradable. Pero no admitían sugerencias. Y hoy en la actualidad el cristiano redimido carnal muchas veces no acepta sugerencias. Y no sé, si viniera el propio Jesucristo y le dijera, no sé si le irían a creer. Y eso es lo que tú y yo tenemos que poner atención a lo que Dios está hablando en estos últimos tiempos, ¿sí? No hacer lo que bien me parece a mí. Cuidado con lo que yo esté pensando y maquinando y situaciones, porque y esta situación de aquí que le pasó al pueblo de Israel. En su propia estima todos ellos eran santos. ¿Hasta qué punto tú o yo somos santos? Y estoy hablando de una vida santa, de una vida en santidad. ¿Qué tan suficientes santos somos? Entonces, con esto terminamos. Le voy a pedir a los ministros que pasen. Esta era la vida de Egipto, esta es la vida del desierto y esta es la vida de Canaán. Egipto representa el pecado no redimido. El desierto representa al cristiano carnal, aquel que todavía está sometido, haciendo lo que bien le parece, pensando en las cosas que a veces no le convienen y hablando cosas. Y la vida de Canaán es la vida plena en Cristo, es la vida del Espíritu. Y hoy el Señor quiere impartir, pon atención y de preferencia no se salga ninguno, pon atención, no es un sermón más, la presencia de Dios está aquí, no es venir a cumplir con un deber, es que tomemos en cuenta, el pueblo de Israel tuvieron que pasar 40 años hasta que a través de Josué abriera el río Jordán y poseyeran la tierra prometida. Te voy a pedir que nos pongamos de pie. Esto es serio. Este es un tiempo que Dios ha destinado. No quiere que vuelva a ser un sermón más y solamente tener la experiencia de una predicación de qué es la tierra prometida, la vida plena en Cristo, sino que ya tú y yo lo experimentemos directamente con Dios. Si hay esa necesidad, es un llamado que puede trascender tu vida. Tú eres el guante y Jesucristo es la mano. No te limites, en el buen sentido, no te sientas mal. El Señor ama y de gran manera nos ha amado. Pero hoy puede que nosotros estemos atorados o muchos de nosotros en una vida cristiana de desierto. Si es el anhelo de tu corazón, si uno reconoce que necesita la vida espiritual restaurada en una humanidad redimida, si hay un anhelo y un deseo por mejorar en la vida cristiana, este altar está abierto para venir y a decirle al Señor: Señor, yo quiero eso. Si esa tierra que fluye leche y miel, que era Canaán, ahora es la vida plena en Cristo, yo lo quiero.
Yo quiero mejorar mi vida. Yo no quiero seguir así, seguir con un sentido de deber nada más, sino con un deleite contemplándote a ti, Jesús. Y hoy tú me das la oportunidad y yo no me resisto. Yo reconozco, Señor, que muchas veces he hecho lo que bien me parece a mí. Te pido perdón por ello. Muchas veces he aprobado lo que bien me parece a mí, pero no es lo que bien te parece a ti. Te pido disculpas, te pido perdón. Creo en la sangre de Cristo que me limpia y me perdona. Hoy quiero salir de este lugar, Señor, con la llenura de tu presencia, así como tú restauraste la relación del hombre contigo a través de Cristo, así lo has hecho conmigo. Pero quiero experimentarlo, Señor. Quiero vivirlo, Padre. Por eso hoy estoy delante de ti. Me humillo delante de ti. No me resisto. Quito toda resistencia, toda mente ocupada en otras cosas. Toma control, Espíritu Santo, aún del más mínima intención que yo pudiera tener y que me distraiga y me desvíe. Gracias por haberme sacado de Egipto. Gracias por haberme rescatado de la tiranía, de la ley y del pecado, de la carne, Señor. Yo quiero ser como esa tercera categoría que dice Pablo a los Corintios, el hombre espiritual, el que discierne las cosas por el Espíritu Santo. Ese es el que yo quiero vivir. Padre, renueva y restaura un amor por tu palabra. Revela tu palabra a mi vida. Padre, que no deje de decir wow cuando lea tu palabra y me sea revelada. Señor, quita el peso, Señor, y el agobio que hay en mi vida, y haz despertar nuevamente el espíritu por la comunión contigo. Tu amor, gracias por el amor del Padre. Gracias por la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendigo, Señor, a cada familia aquí representada. Tú abres caminos donde no hay. Y, Señor, tú das vida a lo que está muerto. Así como la tierra sedienta bebe la lluvia que cae del cielo, así hoy bebemos tu palabra, Señor. Y la tomamos, Señor, como un refrigerio, y te pedimos que, Señor, haga para lo que ha sido enviada. Si tú mandas este mensaje a la iglesia es porque lo necesitamos. Yo ya no quiero seguir viviendo una vida estéril. Yo no quiero seguir viviendo una vida, Señor, donde, Señor, no siento la presencia continua y los ríos desbordando del Espíritu Santo. Bautiza, Señor, hoy con tu Espíritu Santo este pueblo. Bautízanos, Señor. Llénanos, Padre. Señor, que los dones sean activados, Señor, en esta iglesia. Y que, Padre, cuidemos lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Perdona todos nuestros pecados y te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias. Dile al Señor ahí lo que tú traigas en el corazón. Él te entiende, Él comprende la necesidad que tú y yo tenemos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Una señal, el propósito de Dios es que lo celebraran con gozo y con alegría. Dice, van a hacer la celebración con gozo, la van a hacer con alegría. No estaban preocupados por las cosas que ellos habían hecho. La sangre fue puesta y ellos estaban ahí. No quiere decir que no eran pecadores, no quiere decir que no habían cometido errores. Ellos descansaron en la promesa de Dios, como tú y yo descansamos en la promesa de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Así es que dice, esto lo van a celebrar por generaciones y lo van a hacer con alegría, con gozo y en celebración. Le puedes dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que transforma las vidas. Gracias, Señor, te damos.